Les quiero decir que el sueño no sabemos bien todas las funciones del sueño. ¿Se escucha bien atrás? Pero sabemos algunas funciones. Una de ellas es consolidar la memoria. También involucra alguna modulación en el sistema inmune, en el sistema hormonal. Pero cuando uno duerme poco, se altera el ánimo, uno se pone irritable, atiende menos y consolida la memoria menos. Así que todos los errores de esta charla van a ser porque no dormí. Por otra parte, duerman bastante, porque dormir protege el cerebro. Si uno vive 90 años, 30 años la pasamos durmiendo, 1/3 de nuestras vidas. Así que algo importante debe ser el sueño. Pero es otra charla para el año que viene acá. Hoy voy a hablar del cerebro y del conocimiento. El principal capital de un país, de una sociedad, es el capital mental de los ciudadanos. Antes, por mucho tiempo, se consideró que los recursos naturales eran un capital importantísimo, el principal recurso de un país. Luego se consideró que la industria era el principal capital de un país. Siguen siendo importantes los recursos naturales y la industria, pero lo más importante es el conocimiento, el capital intelectual, mental de los ciudadanos de un país. Y qué mejor que entender el cerebro para reflexionar sobre lo que produce el cerebro, que es conocimiento. La educación protege nuestro cerebro, además. Mi vida es diferente por la educación. Yo estoy acá hablando ante ustedes, siendo honrado por esta generosa presentación, por gente que murió mucho antes de que yo naciera. En la Argentina hubo una generación que pensó una educación pública, inclusiva, de calidad, igualitaria. Esa generación que hizo la educación pública, de la cual yo me beneficié y moldeé mi vida. Yo soy diferente por la educación. Yo estoy acá por la educación. Fue pensada por gente que murió mucho antes de que yo naciera. Eso es un país. Es pensar una sociedad más allá de nuestra vida biológica. O sea que cuando yo hablo del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, no quiero que enfoquemos a Finlandia, a Japón, a Corea del Sur, que son modelos. Quiero que volvamos para atrás y veamos que en este país hubo una generación de argentinos que se enfrentó con una sociedad con un analfabetismo de alrededor de 80%. 78% de los argentinos en 1869 eran analfabetos. Esa generación hizo una estrategia y trabajó por esa estrategia, aún sin ver los resultados, y décadas más tarde, en 1947, Argentina tenía 13% de analfabetos, solamente 13%, de 80% de analfabetos décadas antes a 13%, menos, en 1947 menos que Italia y España. O sea que acá en Argentina hubo una revolución del conocimiento. Hoy nos inspiramos en Finlandia, en Japón, en Corea del Sur, pero acá tuvimos la revolución del conocimiento y hoy estamos en un desafío similar. Hoy nuestra sociedad se enfrenta a un desafío similar. Muchas veces, cuando uno ve a políticos, a empresarios, a periodistas, a médicos, a científicos, y hablan del país, uno siente que el proyecto de país acá se reduce a bajar la inflación y a que vengan dólares. Eso no es un proyecto de país. Un proyecto de país es, por ejemplo,
una sociedad basada en el conocimiento. Si nosotros no hacemos esto, si Argentina no hace esto, va a quedar relegada. Y no solo que no vamos a poder resolver la deuda social que tenemos, sino que no vamos a poder mantener la calidad de vida de los trabajadores argentinos actuales. Necesitamos imperiosamente conocer la sociedad del conocimiento. ¿Y qué es la sociedad del conocimiento? Es justamente invertir en el capital humano. Hoy la Argentina es conocida en el mundo por la carne, los recursos naturales, las extensiones de tierra, la Patagonia. Tenemos que empezar a ser conocidos por exportar conocimiento. Hoy cualquiera de ustedes desde Mendoza, con conocimientos de inglés, de informática o de otro tema específico, podría ayudar a una compañía en la India, en China, en Alaska. Hoy el mundo está globalizado y es una enorme oportunidad para vivir con nuestras raíces, pero trabajar y generar recursos para nosotros, nuestra familia y nuestro país en cualquier parte del planeta. Y los otros países lo están haciendo. Incluso nuestros vecinos nos están haciendo. Hay países en Latinoamérica que ya definieron como política de Estado la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento involucra también erradicar la pobreza, porque la pobreza produce un impuesto cerebral. No solo la desnutrición, no hay que ser neurólogo para darse cuenta que la desnutrición infantil produce atrofia cerebral. Eso cualquiera se puede imaginar, que la desnutrición infantil produce atrofia cerebral. Eso es una inmoralidad, y más en un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Pero además quiero remarcar que la pobreza produce un impacto cerebral negativo. Aunque los pobres se alimenten, el contexto de pobreza genera un impacto cerebral negativo. Ese porcentaje de gente pobre, desnutrida o nutridas, pero pobre, no va a estar preparada para poder sobrevivir en el mundo moderno. Y esto nos tiene que preocupar a todos, sobre todo a los que podemos comer y que somos privilegiados al no ser pobres, porque el pobre solamente puede pensar en las próximas horas. Si ustedes se ponen por un segundo en el lugar de un pobre, imagínense que son pobres y que no tienen nada de lo que tienen, solamente pensarían en qué van a comer en un rato y dónde van a dormir esta noche lo más cómodo posible, sin tanto frío. Entonces el pobre no puede salir de ese pensamiento y está condenado a la pobreza toda la vida. Nosotros tenemos, los que no somos pobres, a ayudar, porque eso es una sociedad, eso es un país. Si no, seríamos un montón de gente en un territorio. Una sociedad es que un chiquito en Tucumán pobre sea nuestro hijo, que un señor en la Patagonia sin trabajo sea nuestro hermano, y que un anciano en Jujuy sin poder comprar la medicación sea nuestro abuelo. Eso es una sociedad. Así que parte de la sociedad del conocimiento también es erradicar la pobreza y hacernos cargo como sociedad civil que tenemos que presionar a nuestros dirigentes para solucionar lo urgente, que es erradicar la pobreza de la Argentina, no solo la desnutrición, porque esto produce un impacto cerebral negativo que es difícil de revertir. Yo no diría que es irreversible. En Rumania hubo un experimento natural que mostró que aunque el cerebro infantil sufra un impacto, siempre se puede hacer algo. En Rumania había una dictadura y había miles de chicos rumanos en orfanatos donde no se nutrían bien, no tenían afecto y no tenían estímulos cognitivos. Cuando llegó la democracia a Rumania, los chiquitos fueron relocalizados en Europa y en familias acomodadas de Rumania.
Y muchos chiquitos, la mayoría, recuperó las funciones cognitivas y afectivas. Así que no es irreversible, pero no es bueno empezar con un impacto cerebral negativo como la desnutrición o la falta de afecto o estímulos cognitivos. Así que parte de la sociedad del conocimiento es cuidar el cerebro en desarrollo, con nutrición adecuada, con estímulo afectivo, cognitivo y con un entorno adecuado. El cerebro termina de desarrollarse más allá de los 20 años. Así que a mí no me gusta hablar de primera infancia o de los 1000 días. Es importante los 1000 días, muy importante los 1000 días, es muy importante la primera infancia, pero tenemos el riesgo de concentrarnos en los 1000 días, en la primera infancia, y ¿qué hacemos a los 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta 20 años? Tenemos que tener un programa como sociedad que proteja el cerebro, que es el principal valor de un país, más allá de los 20 años. Además, la sociedad del conocimiento es mejorar la calidad educativa. La educación tiene y necesita una revolución. El método educativo actual, no solo en Argentina, en el mundo, es parecido a la segunda revolución o a la última revolución industrial, cuando todo era serial. Se hacían máquinas de coser en forma serial, autos en forma serial. Hoy tenemos que repensar la educación, revalorizar al docente, poner, como hizo Finlandia, al docente como principal trabajo en una sociedad. Los mejores alumnos del secundario aspiran a ser docentes en Finlandia. Están bien pagos, son prestigiosos. Ese es un primer paso, porque el cerebro humano aprende básicamente de 3 maneras. Cuando algo nos motiva, cuando algo nos estimula y cuando algo nos parece un ejemplo. Y si un docente tiene la autoestima baja, está mal pago, no tiene prestigio, no es respetado en la sociedad, no puede estimular, no puede motivar, no puede ser un ejemplo. Recuerden, uno puede tener la técnica educativa A, B, C o D, o la técnica de aprendizaje A, B, C o D, pero si no está motivado, algo no lo apasiona, no le parece un ejemplo, es muy complicado aprender. Así que tenemos que revalorizar al docente, pero también tenemos que evaluar a los docentes. Los docentes tienen que estar bien pagos, prestigiados, pero también evaluados. Y además, los docentes tienen que cambiar su rol. Su rol ha quedado desactualizado, porque cuando yo fui a la escuela, la diferencia entre el docente y Facundo Manes en su aula era que ellos tenían conocimiento que me daban. Hoy un chiquito o un chico adolescente de 14 años con este celular o con cualquier celular y acceso a Google tiene más información que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna. Cuando el presidente de Estados Unidos decidió que Estados Unidos debería llegar a la Luna, tenía menos información que la que tiene un chico de 10, 12 años con acceso a un celular. La información está disponible y va a estar más disponible. Cada vez más la información va a estar disponible. O sea que el docente ya no tiene que brindar información, porque la información está. Lo que tiene que hacer el docente en esta nueva etapa es enseñarnos qué hacer con esta información. Enseñarnos a buscar información. Enseñarnos a procesar información. Enseñarnos a generar conocimiento con valor agregado a partir de la información que tenemos. Enseñarnos a presentar esa información y enseñarnos a trabajar colectivamente, entre otras cosas. Pero ha cambiado dramáticamente el rol del docente. El docente nunca va a desaparecer. El contacto humano es irreemplazable. Hay un experimento que yo siempre cuento, pero me parece importante contarlo acá, porque marca cómo las neurociencias van a impactar en diferentes áreas, porque todo lo hacemos con el cerebro. Pero este es un experimento simple que marca claramente cómo la neurociencia va a impactar en la educación.
Patricia Kuhl, una investigadora americana, agarró a chiquitos americanos que nunca estuvieron expuestos a otro idioma que no fuera en inglés. Siempre escucharon inglés. En sus casas se hablaba inglés, en su barrio se hablaba inglés, en el colegio se hablaba inglés, en el club se hablaba inglés. Los dividió en 3 grupos. A un grupo les puso un chino, una persona china, a enseñarles chino por un tiempo determinado con una técnica determinada, en forma personal. Al otro grupo de chiquitos, el mismo chino, la misma técnica, la misma dosis de chino, pero por televisión. Y al otro grupo de chiquitos, el mismo chino, pero por auriculares. O sea que los 3 grupos de chiquitos tuvieron la misma dosis de chino, mismo tiempo, la misma técnica, el mismo chino, pero por diferentes modalidades. Una en forma personal y las otras en forma audiovisual. Cuando terminó el experimento, que duró un tiempo, los chiquitos que tuvieron contacto personal con el chino podían diferenciar palabras en chino como chiquitos chinos en Pekín de esa edad. Los otros 2 grupos, que tuvieron la misma dosis de chino, el mismo tiempo, la misma técnica, la misma persona, las mismas palabras, pero no contacto personal, se comportaban como los chiquitos del barrio que no entraron en el experimento, que nunca antes habían escuchado otro idioma que el inglés. Lo único que cambió fue el contacto personal. Porque el contacto personal nos produce una motivación que afecta la atención y que afecta positivamente el aprendizaje. Este es un ejemplo de cómo la educación a distancia es necesaria. Yo soy rector en la Universidad Favaloro y estamos apostando a la educación a distancia también como muchas universidades, pero sin dejar de tener en cuenta que el contacto humano es fundamental y la educación a distancia sola no va a tener un gran futuro como la educación mixta, o en inglés blended, que es a distancia pero con mucho contacto periódicamente con el docente, porque el contacto personal es irreemplazable. Así que al docente hay que reinventarlo. No va a desaparecer el docente, al contrario, va a tener más valor. Pero tenemos que reinventar el docente en nuestro país y también en el mundo. Estamos con una enorme posibilidad de hacerlo porque el mundo también se está planteando estos temas. Pero el docente nunca va a ser reemplazado, igual que el médico, igual que el mentor, igual que el líder. El contacto personal nos hace humanos. Nosotros somos humanos por esta complejidad social que hemos alcanzado. Si en la evolución hubo algo crítico para hacernos humanos, fue la compleja interacción social que alcanzó nuestra especie. Nosotros somos producto de cientos de miles de años de evolución. En estos cientos de miles de años tuvimos saltos evolutivos. La aparición de la gestualidad, el ser bípedos, la aparición del lenguaje, de la memoria, pero lo clave fue la complejidad social. Ninguna otra especie hace este evento, tiene esta universidad, estudia el cerebro, estudia el conocimiento. Ninguna otra sociedad tiene intendentes, tiene jueces. Lo que nos hizo humanos fue la gran complejidad social que adquirimos como especie en la evolución. Es tan importante el contacto personal que sentirse solo mata. 40% de la gente se siente sola muchas veces en su vida. Sentirse solo, el aislamiento social mata. El aislamiento social es un factor de mortalidad más importante que el tabaco y el alcoholismo. Cuando uno tiene sed, va a la heladera, agarra agua. Cuando uno tiene hambre, va a la heladera, come algo. Cuando uno se siente solo, si no tiene una red previa de contención, no puede hacer mucho. Inclusive si uno va a Facebook o a las redes sociales, se deprime más. Hay estudios que muestran que cuando uno se siente miserable y va a Facebook y ve a todos los amigos en el Caribe o que ganaron premios, se siente aún peor. Así que el contacto personal nos hace humanos y no va a desaparecer el líder, el mentor, el docente, pero tenemos que reinventar la función. Así que la sociedad del conocimiento incluye erradicar la pobreza, la desnutrición, cuidar el cerebro en desarrollo más allá de los 20 años, también generar mayor calidad educativa, reinventar al docente,
No sabemos cómo va a ser el trabajo del futuro. No sabemos cómo va a ser el trabajo en 50, 100 años. Pero lo que les podemos asegurar es que la mitad de los trabajos actuales van a desaparecer y ser reemplazados por otros. Tenemos que prepararnos para esto. Tenemos que adquirir conocimientos y habilidades para un mundo que no sabemos cuál va a ser, pero sabemos que va a ser totalmente distinto al que vivimos ahora. Además, las universidades, sobre todo en nuestro país, deben generar conocimiento original. Las universidades se diferencian de la escuela secundaria en que generan conocimiento original. Las universidades deben investigar con estándares internacionales. Debemos poner a la Argentina otra vez con las mejores universidades públicas de América Latina. Debemos anhelar ser líderes en universidades públicas en América Latina, como lo fuimos. También los empresarios tienen un rol. Tienen que dejar de ser tan prebendarios del Estado y generar valor agregado, generar trabajo de valor agregado. Los empresarios tienen un rol importante. Como ven, hay un ecosistema del conocimiento. No es solamente educación, es cuidar el cerebro, es mayor calidad educativa, son universidades que generan el conocimiento y son empresas y empresarios que generen trabajo con valor agregado. Pero esto no va a pasar por la dirigencia, va a pasar si la sociedad civil lo pide. Por eso celebro que el licenciado Bordón tenga esta área en esta prestigiosa universidad sobre el valor del conocimiento en la sociedad. Porque tenemos que educar a la sociedad de pedir y reclamar conocimiento como reclamó democracia en los 80. Alfonsín, en mi opinión, representó, y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo, representó muy bien la democracia en los 80, pero él no la logró solo. Hubo muertos, hubo lucha, hubo una sociedad que reclamaba democracia. En los 80s, la mayoría de los argentinos queríamos vivir en democracia y por eso hoy mal o bien tenemos democracia, no perfecta, pero tenemos democracia. Pasan los presidentes y tenemos democracia, hemos conseguido la democracia. Nosotros todos tenemos que luchar porque la sociedad, como pidió, reclamó democracia, hoy pida una sociedad del conocimiento. No va a pasar desde la dirigencia. Porque la dirigencia siempre tiene tareas inmediatas. La sociedad tiene que reclamar. Por eso yo veo que la revolución del conocimiento que necesitamos en nuestro país tiene que nacer de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que articularse, tiene que unirse y tiene que incluir valores. Los valores que hicieron grande este país, que hicieron un crecimiento de la clase media como no pasó en otro lugar en América Latina, de la cual todavía tenemos un stock. Argentina todavía tiene un stock de clase media intelectual que no tienen otros países de América Latina. Pero no están alcanzando los otros países. Nosotros tenemos que hacer una nueva revolución del conocimiento acá. Así que los invito a todos a que indaguen sobre el conocimiento, sobre el valor de la educación, sobre el capital mental, para que todos seamos embajadores de esta revolución que necesitamos. Si no, vamos a quedar atrás. El mundo no perdonará a los países que queden afuera del conocimiento. Si nosotros producimos soja y Holanda, que no tiene soja, nos compra la soja y con la soja Holanda hace 10 productos con valor agregado, Holanda va a tener muchísimo más recursos con esos 10 productos con valor agregado que nosotros teniendo la soja. Está bueno que tener soja, pero tenemos que agregarle conocimiento al agro, conocimiento a la industria. Eso es lo que nos va a hacer un país desarrollado o nos va a dar la posibilidad de ser un país desarrollado e inclusivo. Pero esto se hace en equipo. Ya no hay más conocimiento individual. Yo estoy acá porque pertenezco a un equipo. Mi familia, que me da afecto, mis amigos, con los que las paso bien y tengo un buen equilibrio mental a veces. Mis compañeros de trabajo, los chicos jóvenes que están investigando en INECO y en Favaloro ahora, mis colegas internacionales, incluso la generación del 80 que hizo la educación pública y yo me decía, todos somos producto de un equipo. Ustedes están acá por un equipo. Tienen un equipo detrás. Hay un artículo en la revista Science que analizó patentes, que es sinónimo de innovación, y analizó
trabajos científicos y demostró que no solo en las ciencias duras, en la ingeniería, en la biología, en la física, el conocimiento es colectivo, la generación del conocimiento es colectivo, sino en las ciencias humanísticas también. En la antropología, en la filosofía, hoy el conocimiento se genera en equipo. Ya no hay más Einstein, ya no hay más Husserl, Eluard, Milstein. Hoy el conocimiento es colectivo y sabemos que la inteligencia individual se expande en equipo. Y también sabemos que la inteligencia del grupo es mucho mayor, cuando funciona bien, que la suma de las inteligencias individuales que componen al grupo. También sabemos qué factores predicen el éxito de un equipo. Básicamente, el nivel de empatía de los miembros de un equipo. ¿Qué es la empatía? Es una habilidad mental para inferir qué siente el otro e incluso sentir lo que siente el otro. Cuanto más empatía tengan los integrantes de un grupo, cuanto más se pongan en el lugar del otro, puedan imaginar qué siente, qué piensa, o incluso sentir lo que siente el otro, mayor éxito o mayor predicción de éxito del equipo. Cuanto mayor empatía tienen los integrantes del equipo. También en los equipos no tiene que haber una voz dominante. Tiene que haber varias voces dominantes. Tiene que haber un líder, obviamente, un director de orquesta, una persona que es líder tiene que imaginar el futuro. No hay liderazgo sin imaginar el futuro. Tiene que estar dispuesto a abandonar su pasado personal. No hay liderazgo sin la posibilidad de abandonar su pasado personal. Si uno se aferra a todo lo que tiene, no va a liderar nada. Puede ser un trabajo, un carnet de la obra social que da el trabajo, un sueldito, la familia, lo que sea. Para liderar hay que despojarse del pasado y reinventarse. Y además tener redes de contacto social, que es lo que nos hace humanos. Es importante el líder, pero ha cambiado el rol del líder. Hoy ya no, la nueva psicología del liderazgo ya no da valor al líder verticalista, al líder iluminado. Hoy el líder es el que ausculta al grupo, el que puede representar lo que siente, piensa e imagina el grupo. El que articula al grupo y genera la inteligencia colectiva. Tiene que haber varias voces dominantes y un líder con estas características. Pero además, otro aspecto que favorece o predice el éxito del equipo es la presencia de mujeres en los equipos. Las mujeres en los equipos son muy importantes porque modulan la emoción y la empatía de una manera diferente al hombre y le da un valor al equipo. Así que todo esto que hablamos se hace colectivamente. La inteligencia colectiva es Wikipedia, es Google, es todo lo que vemos muchas veces en nuestra vida diaria. La ciencia no puede medir toda la inteligencia. Puede medir un aspecto de la inteligencia que es el coeficiente intelectual, pero para nada representa la complejidad de nuestra inteligencia humana. ¿Cómo medir la empatía, la emoción, el coraje, el humor, la ironía, que también son formas de inteligencia? Es más, el liderazgo no se correlaciona con el coeficiente intelectual. Cuando yo trabajaba en Cambridge, en Inglaterra, había dos matemáticos que eran brillantes y habían ganado el equivalente al premio Nobel de matemática. No hay premio Nobel de matemática. Esos matemáticos brillantes no podían reconocer miradas de caras con emociones, solamente fotos de miradas de cara con una emoción de alegría, tristeza. Menos mal que esos matemáticos investigaban y hacían matemática en la universidad, porque si hubiesen sido el rector de la universidad posiblemente se hubiese fundido, porque el rector quizás no podía resolver los problemas matemáticos, tenía menos IQ para los problemas matemáticos de los científicos estos, pero el rector de la universidad tenía que ir a Londres a pedir plata, manejar los egos de los profesores, imaginar el futuro, liderar a los alumnos. El liderazgo no se correlaciona con coeficiente intelectual. Se correlaciona más con empatía, con inteligencia emocional. Obviamente que el coeficiente intelectual se correlaciona con ciertas actividades en la vida, pero con ciertas actividades que tienen que ver con lo que mide el coeficiente intelectual, que son cosas más analíticas y matemáticas.
Y quiero hablarles de algo importante, de la creatividad. Es importante porque tiene conceptos de los dos temas que me sugirieron para esta charla: cerebro, pero conocimiento. No hay conocimiento sin creatividad. ¿Cómo podríamos definir creatividad? ¿Es la generación o es la resolución de un problema nuevo o la generación de un concepto o de un elemento nuevo con valor? Si no tiene valor, es difícil que algo sea creativo. Puede ser arte, puede ser tecnología, puede ser una idea, pero tiene que tener valor. Hay libros, cursos, videos sobre creatividad, pero todavía no sabemos cómo el cerebro genera la idea creativa. Lo que sí sabemos es en qué contexto se produce la creatividad. Primero, hay que tener preparación. Puede llevar años esta etapa. El lunes yo voy a tener consultorio. Van a venir pacientes con problemas neurológicos raros, inusuales, que son los que generalmente me vienen a ver. Se le cae el párpado, se le duerme la pierna, tiene fiebre, cefalea. Si yo no hubiese tenido décadas de neurólogo, no podrían imaginar qué podría ser. Primero tuve que tener una preparación. Esto quiere decir que dos cosas quiero decirle. Primero, que todos tenemos el potencial creativo. Todos. No es que hay iluminados. Hay gente talentosa, pero si no se prepara y trabaja, esa potencialidad se pierde. Todos podemos ser creativos, todos somos creativos. Es más, una mujer del conurbano bonaerense pobre, profundo, que tiene 200 pesos, 5 hijos y tiene que con esos 200 pesos alimentar a los chicos por varios días, tiene que ser tan creativa como un artista de Recoleta en Buenos Aires. Va a tener menos prestigio social, pero la creatividad es la misma. O sea, todos somos creativos. Todos tenemos el potencial creativo. A ninguno de nosotros le va a pasar que va a venir un rayo y le va a dar una idea genial, que van a quedar en la historia de la humanidad por algo genial, si no se preparó mucho tiempo antes, incluso años, y no pensó obsesivamente en un problema. Aunque todos tenemos la potencialidad creativa, no es que la creatividad, si bien hay alguna predisposición genética, hay gente más talentosa, todos podemos ser creativos. De hecho, en algunos instantes de la vida todos fuimos creativos. Pero nada va a surgir si no estamos preparados en algo, puede ser cocina, medicina, mecánica, lo que sea. Fútbol, hasta una jugada maravillosa de Messi o de Tevez, son de idea, pero entrenan hace 20 años todos los días. Hay una preparación. O sea, la preparación es clave, puede llevar años. Luego hay un periodo de incubación que tiene que ver con obsesionarse con una pregunta. No ser obsesivo, no estoy hablando de tener un trastorno obsesivo compulsivo, estoy hablando de obsesionarse con una idea. Porque las obsesiones refrescan las ideas. Luego hay que relajarse. Las ideas surgen, el momento ajá o eureka, cuando nos relajamos, cuando dormimos, cuando estamos entre dormidos. Hoy sería un buen día para que yo cree algo, porque estoy bastante groggy. Cuando no estamos haciendo nada, cuando estamos tirados en el sofá, ahí el cerebro trabaja mucho. El cerebro, cuando está apagado, trabaja mucho. Inclusive hay una red cerebral llamada Default Network en inglés, que en español sería la red en reposo. Hay una red, un circuito cerebral que trabaja cuando no estamos haciendo nada y procesa la información. También el sueño. Paul McCartney escribió la melodía de Yesterday cuando la soñó. Se despertó y la escribió. Pero él era músico. Tenía años de preparación en música. Luego, por un tiempo estuvo obsesionado con esta melodía que no salía, que la estaba incubando. Se relajó, fue a dormir y la soñó, le levantó y la escribió. De hecho, el sueño es un buen momento para pensar soluciones a cosas. Y si uno para dormir no hay que rumiar, porque si uno rumea cosas, no duerme. Pero pensar en un problema o imaginarse un problema que sea agradable o que sea algo creativo, no un problema de trabajo, un problema de dinero, porque ahí no va a dormir, pero un problema, una resolución de un problema
inclusive uno se puede ir a dormir y antes de ir a dormir, cuando está durmiendo, pensar en imaginarse el problema que puede ser cómo hacer un diseño nuevo, o como algo que sea creativo en lo positivo, hay más chance que durante el sueño pueda aparecer una solución, así que duerman siempre con algo para anotar al lado. Muchos lo hacen, y es así, el sueño facilita como otros estados cuando el cerebro no está haciendo nada. En realidad cuando dormimos está haciendo mucho el cerebro, pero no estamos conectados. O sea que hay un periodo de preparación, hay un periodo de incubación, ideas obsesivas. Es más, si uno está en un rango normal de coeficiente intelectual, aunque esté arriba o abajo, no relaciona con la creatividad. Lo que correlaciona con creatividad es las ideas obsesivas, más que el coeficiente intelectual. O sea, preparación, incubación y luego relajación. Relajarse. Kukele, un físico alemán, estaba obsesionado con la estructura de la molécula de benceno. Durmió y soñó que una víbora se enroscaba en sí misma y dijo, debe ser tridimensional de esta manera. Y descubrió la estructura de la molécula de benceno. Pero era físico, muchos años de física, y después mucho tiempo pensando el problema de la molécula de benceno. Yo si sueño con una víbora que se enrosca no pienso en la molécula de benceno. Además, para crear hay que estar un poco loco. No mucho, pero un poco. Y no hay que tener miedo a equivocarse. Y acá tenemos dos adversarios. La educación y la sociedad, que estigmatizan el error. Uy, se va a equivocar, uy, se equivocó, uy, me voy a equivocar. Hay que equivocarse. ¿Cuál es el problema? Steve Jobs se equivocó 1000 veces antes del iPad. Galileo se equivocó con la velocidad de la luz. Hay que equivocarse. Y además, otra característica de lo que genera la creatividad es el contexto creativo. Yo siempre me pregunté por qué Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Stanford están siempre, Princeton, en las mejores universidades del mundo. Si las paredes son las mismas, incluso en algunas son más viejas, en Oxford, que en la Universidad 170 del mundo en Estados Unidos, tiene mejores edificios, las computadoras son las mismas, las laptops son las mismas, los sacos o suéteres de los profesores son los mismos. ¿Qué hace que una universidad sea número uno o siempre esté en las primeras, generen premios Nobel, conocimiento y otras que tengan lo material lo mismo, las paredes, los sacos? Es que en Harvard, en Cambridge, en Oxford, en Princeton, en Stanford, de 10 personas, 10 quieren cambiar el mundo. En la Universidad 170, de 10 personas, una quiere cambiar el mundo. 8 quieren un laburo, otro quiere un título, pero no quieren cambiar el mundo. El contexto creativo, generar un contexto creativo es muy importante. Por eso Silicon Valley, en California, genera más tecnología que cualquier otro lugar del planeta, porque hay un contexto creativo. Por eso Israel, un desierto con vecinos que le tiran bombas permanentemente, generó un ecosistema del conocimiento único en el mundo. Hay que generar contextos creativos en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestra intendencia, en nuestra universidad, en nuestro país. Contextos creativos, donde se valore el esfuerzo, la gente inteligente, el mérito, el valor de la palabra, la honestidad, el ser solidario. Si esto se resquebraja el tejido social. El ascenso de la clase media en la Argentina, el progreso social de la Argentina se dio por estos valores. Si estos valores no están, hay deterioros en la educación también. La educación también se deteriora por la falta de valores. Así que para terminar y dar lugar a las preguntas de mis colegas y de ustedes, quiero hacer una reflexión sobre la toma de decisiones. Nosotros los humanos vivimos en piloto automático. La mayor parte de las decisiones que tomamos no llegan a la conciencia, están influidas por las emociones actuales y experiencias y memorias previas de nuestras vidas y cambian y se adaptan a un contexto en permanente cambio. Nos guste o no, así tomamos decisiones. Vivimos la mayor parte del tiempo en piloto automático. Ahora las palabras mías están fluyendo
fluyen, y yo no estoy evaluando qué palabra decir o no fluyen. De alguna manera aparecen en mi boca y ustedes las escuchan, pero no estoy pensando qué palabra decir y qué no. A veces somos racionales, a veces. A veces tomamos decisiones, sentimos y pensamos en forma racional. Solo a veces. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque para tomar una decisión racional, uno tiene que evaluar el porcentaje de éxito y de riesgo de la decisión. Y en la mayoría de las ocasiones en la vida no tenemos el porcentaje de éxito y de fracaso. ¿Cuál es el porcentaje de éxito y fracaso de ponerse de novio con alguien o casarse con alguien? ¿Cuál es la posibilidad de éxito o fracaso, el porcentaje de éxito o fracaso de vivir en tal ciudad y no en otra? ¿Cuál es la posibilidad de éxito o el porcentaje de éxito y fracaso de tener un amigo tal o tal? La mayor parte del tiempo no tenemos un porcentaje de éxito y de fracaso medible. Entonces, por suerte, en estos cientos de miles de años, nuestro cerebro desarrolló un sistema automático de toma de decisiones basados en las memorias previas, en las experiencias previas, guiados por la emoción actual, en un contexto que cambia. A veces tomamos decisiones racionales cuando tenemos los porcentajes de éxito y de riesgo, y además cuando tenemos recursos cognitivos. Los recursos cognitivos son limitados. Nosotros no podríamos vivir tomando decisiones racionales. Tenemos recursos cognitivos limitados. También tomamos decisiones, sentimos y pensamos por la gente que nos rodea. Nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de club, inciden en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Y también incide en la manera que sentimos, pensamos y decidimos las sociedades en las que vivimos y las historias de las sociedades en que vivimos. Repito, tomamos decisiones la mayor parte del tiempo en forma automática, guiada por las emociones, experiencias previas. A veces somos racionales, pero eso no puede ser siempre, porque no tenemos recursos cognitivos para ser siempre racionales y no tenemos los riesgos y beneficios para ser siempre racionales. También lo que nos rodea, con quienes nos juntamos, producen sesgos cognitivos y producen una influencia en lo que sentimos, pensamos y decidimos. Y las sociedades en que vivimos y la historia de las sociedades que vivimos también influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Y le cuento una anécdota personal. Yo tenía 13, 14 años, era estudiante del secundario en Salto, en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo de campo de la provincia de Buenos Aires. Era el retorno de la democracia. Todos admirábamos a Alfonsín, venían los exiliados del pueblo, artistas, mi entorno era más bohemio, de centro izquierdo, de centro, y yo nunca había ido a Buenos Aires, porque mis padres no me llevaban a Buenos Aires, pero mi vida era Salto. Yo tenía 13, 14 años, y pensaba realmente, no me lo contó nadie, lo pensaba yo, que Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, eran países, yo sabía que eran países, y que estaban llenos de millones de personas, que se levantaban a la mañana, yo pensaba, estas millones de personas, y lo primero que hacían esas millones de personas en Inglaterra y Estados Unidos, lo primero que hacían en el día era pensar cómo destruir a la Argentina. Después, la vida, la educación, la educación pública me permitió navegar por las mejores universidades de mi área del mundo. Viví en Estados Unidos, trabajé, investigué, di clases, viví en Inglaterra, trabajé, investigué, di clases, y me di cuenta que eran países. Me di cuenta que había millones de personas que se levantaban a la mañana, pero que no pensaban en nosotros, ni nos conocían. Ya llevo más de una década en Argentina y les confieso que a veces ahora vuelvo a pensar que Estados Unidos, Inglaterra, está lleno de gente que nos quiere destruir. Es más, que lo primero que hacen en la mañana es pensar cómo destruirnos. Así que las sociedades y la historia de las sociedades en que vivimos de alguna manera influyen en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Pero un aspecto importante de la toma de decisiones es la permanente tensión entre el corto plazo y el largo plazo. Yo también me acuerdo en la secundaria que venía esta época del año y por ahí tenía que recuperar unas materias, tenía que estudiar los días lindos, fiesta, fútbol. Y yo decía, bueno, si no voy a jugar al fútbol y a la fiesta y me esfuerzo, voy a tener el verano libre.
Y si yo ahora aprovecho la tentación inmediata, que es jugar al fútbol, disfrutar este clima, y no voy a recuperar, voy a tener que estudiar en el verano. O sea, permanentemente, desde ir a un supermercado y decir, me encanta el helado, pero si lo como voy a tener 500 calorías más, permanentemente estamos en una tensión entre la recompensa inmediata y el beneficio a largo plazo. No siempre lo inmediato tiene un beneficio a largo plazo. No siempre lo inmediato tiene un beneficio a largo plazo. De hecho, si yo hubiese ido, cuando estaba estudiando para recuperar las materias, a las fiestas de esta época del año, el fútbol y demás, el largo plazo ha sido complicado porque tendría que haber estudiado el verano. Me hubiese llevado materias y estudiado el verano. Hay una permanente tensión entre el corto plazo y el largo plazo en la toma de decisiones. Y los quiero invitar a reflexionar de nuestro rol en nuestro país hoy, en nuestra sociedad. Tenemos que pensar en el largo plazo. Tenemos que ayudar a solucionar los problemas urgentes. Los indigentes, los pobres, los desnutridos, los excluidos, los ancianos vulnerables. Tenemos que dedicarnos a eso, sin duda. Pero también tenemos que pensar el futuro. Tenemos que tener política de Estado y tenemos que hacer lo que hizo la generación del 80, que pensó un país que no iba a haber. Esa generación no vio a Favaloro egresado en La Plata. La generación del 80 tampoco vio a Milstein, premio Nobel de Medicina, egresado de un colegio de Bahía Blanca. Se murió antes. Y lo importante cuando pensamos un país no es ver el país que soñamos. ¿Quiénes somos nosotros para ver el país que soñamos? Acá hay un reconocido psicoanalista que claramente entendería esto como un problema narcisístico, ver el país que queremos. ¿Quiénes somos para ver el país que queremos? Pero lo importante no es ver el país que queremos, es luchar por el país que queremos. Además, eso nos va a hacer más feliz, porque cuando luchamos por algo que nos gusta, somos generosos con el prójimo, se activan áreas de recompensa del cerebro, áreas del placer. Así que qué buen combo, ¿no? Pensar el futuro pasándola bien. Muchas gracias.